Wana me tapo yo chi me koi chi me koi chi me koi chi me koi chi me koi. Wana me tapo chi me koi chi me koi chi me koi. Wana me tapo chi me koi chi me koi chi me koi chi me koi chi me koi. Wana me tapo chi me koi chi me koi chi me koi. Wa keren tapo tok me koi tok me koi tok me koi tok me koi tok me koi. Wa keren tapo tok me koi tok me koi tok me. Hola, buenas noches y bienvenidos a este programa número 12 de la cuarta temporada de Mincaricui, un programa de formación de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pucllasunchis con el auspicio de LED y que busca que construyamos juntos una educación y un país más justo para todos. Como ustedes saben, y como siempre damos inicio a este programa, Mincaricui busca siempre compartir con ustedes experiencias, diferentes a lo convencional, miradas desde lugares distintos sobre la vida misma, sobre la educación, sobre diversos aspectos de la vida. Y nuestro invitado de hoy es el gran Alberto Manqueriapa. Digo gran con toda honestidad a este líder y maestro de la comunidad Santa Rosa de Huacaria, aquí en la Amazonía cusqueña, muy cerca de Pilcopata. Él es un maestro distinguido además por el Ministerio de Cultura en el año 2021 como persona meritoria de la cultura en reconocimientos importante, labor, difusión, protección, además de los saberes y conocimientos de su etnia, que va entre lo machiguengue y lo huachipaine, y nos contará él dentro de unos minutos. Alberto, es un honor tenerte con nosotros. Bienvenido a Mincaricui. Gracias a su invitación. Yo creo que si vamos a hablar de educación, vamos a fortalecer al país, que es el Perú. ¿Cómo era antes nuestro antepasado la educación ancestral amazónica en el Perú? Sí, es verdad. Y esa es la intención, sin duda, del programa. Muy bien. Alberto, hemos empezado este programa escuchando un canto en huachpere, además efectuado por ti. ¿Nos puedes contar qué dicen estos cantos, en qué circunstancias son usados? Ya, dependiendo cómo es el canto. El canto, por ejemplo, el Siwa, que han hecho en el Ministerio de Cultura, es un canto significado para la energía, para incorporar ciertas enfermedades de canto. El canto de Siwa es atraer las energías de las plantas para utilizar como un fuente ¿qué se llama? Es energías hacia el cuerpo humano. Entonces, el Esua no era como cualquier rato cantar, como cualquier canto, sino era cuando había enfermedades de las personas. Y acabas de decir algo que me comentaste hace un instante también hablando de la energía, porque la tiara que te has puesto y que es muy especial, sabemos, tiene un significado, tiene un motivo, una razón de ser en esta entrevista. Cuéntanos, por favor. Ya, la tiara o el maquisiapa, que es en nuestra lengua, significa protección, protegerse de las personas que tienen otros tipos de energía. Entonces, el pueblo amazónico de la cultura huachiperi siempre paraban protegiéndose de otras energías o de otras enfermedades para no contagiar. Es como, por ejemplo, en el hospital se protegen de las enfermedades. Por ejemplo, ponte barbijo, ponte. Entonces, nuestro barbijo de las energías del tercer ojo de la vida humana. Entiendo. Pues, entonces, ¿te estás protegiendo de mí, de mis malas energías o exactamente? Claro. Tengo que protegerme, porque de repente hoy día o ayer he podido odiar a alguien y te puedo pasar o tú también me puedes pasar, ¿no? Entonces, con esto me protejo. Este ave se llama paujil.
Paujil es uno de los aves milagrosas de la selva peruana, que nosotros, la cultura huachiperi y machiguenga, también la tienen como mascota. Y es curioso porque cuando nosotros en las ciudades, digamos, bueno, en el Perú, ¿no? En la ciudad tenemos la costumbre de que a los niños les ponemos un guairurito, ¿no? Algo rojito, justamente para evitar las malas energías, las miradas fuertes, que tienen que ver seguramente con esto mismo que dices, ¿no? Una parte sí, pero en otra parte es que ese guairuro de negro y rojo protege la energía del sexo femenina, la Pachamama. Gracias, Alberto. Bueno, entonces vamos a empezar con esta entrevista por la pregunta número 1, que es hablarnos de ti, Alberto. Por favor, cuéntanos de ti. ¿Quién es Alberto? ¿De dónde vienes? ¿Dónde vives? Háblanos de tu familia, por favor. Ya. Gracias a esta entrevista, más que todo para el Perú y el mundo, yo me llamo Don Alberto Manqueriapa Vitente, hijo de Cristóbal Manqueriapa, y mi mamá se llamaba Ana Vitente Siropitonque. Yo soy de dos culturas. Mi mamá es de Quillabamba, mi papá es de Valle de Cosnipata. Entonces, yo provengo de dos culturas y manejo las dos cosmovisiones de la cultura machiguenga y de la cultura huachiperi. Desde muy niño, yo he estado aprendiendo de mis padres, de mis tíos, de mi abuela, desde muy niño. Yo no soy aprendiz, digamos, me he iniciado desde, yo creo que Dios y la naturaleza ha dado de que desde la barriga mi madre practicaba la medicina ancestral amazónica. Entonces, yo no soy practicante, soy de la vida, de la enseñanza de mis madres, de mi padre, de mis tíos, desde los tatarabuelos. Mis tatarabuelos han sido los grandes poderes tradicionales, de conocedores de la medicina tradicional. Por ejemplo, mi mamá conocía muchas plantas eh, eh, para usar como físicamente. La cultura machiguenga han utilizado las plantas físicamente, como látex, hojas, flores, ¿no? Las cáscaras, el árbol, todo, ¿no? Todo tipo de plantas, pero físicamente lo utilizaban, ¿no? Entonces, para utilizar esos tipos de plantas, mi mamá utilizaba una planta que se llama ayahuasca. Ayahuasca es una planta milagrosa, una planta sagrada de pueblos amazónicos de la cultura machiguenga, igual que la cultura huachiperi. En cambio, en la cultura huachiperi no lo utilizaban mucho las plantas tocando, no rompiendo, pero utilizaban energéticamente las plantas. Es como, por ejemplo, un chihuahuaco. No puedes traer un árbol entero para curar a un paciente. Entonces tenían que hacer un ícaro que le llaman esua, ¿no? Cantar al árbol de qué parte estás mal, cabeza, pie, te has asustado, o pérdida de energías, o una cortada de un palo, un accidente, centraban eso y soplaban como en forma de escupe a las personas en la parte dañada para quitar el dolor, para quitar el miedo, para quitar sus cosas del cuerpo que necesitaba. Entonces, yo soy de dos culturas. Entonces, por todas estas cosas, la cosmovisión de mi padre también lo sé, cómo podría utilizar en la parte psicomágica, ancestral, para poder ayudar a los demás. Qué hermosa combinación, y como dices, qué fortuna, ¿no? De provenir de quien provienes, de quienes provienes. Y ¿nos puedes contar cómo era? Tú dices desde el vientre de mi madre, ¿no? ¿Cómo era en la práctica este aprendizaje? ¿Cómo es que has ido aprendiendo, viendo, te llevaban, lo seguías? ¿Cómo funcionaba esto? Ya. Primero, cuando ya he tenido uso de la razón, mi papá me llevaba a curar a diferentes personas, igual que mi mamá. Mi mamá mayor parte me llevaba al bosque
a conocer las plantas. Un día hay que ir a pasear para ver las plantas. Un día hay que ir a pescar. Un día hay que ir en la pesca, dentro de la pesca, qué cosas de qué hay que prevenirnos, ¿no? Entonces, todo la mamá te enseña. Y las pruebas que me han hecho para que yo entienda, para saber cómo llegar el poder de las plantas a partir de los 6 años hasta el día de hoy, ¿no? Hasta que yo tenga a los 11 años. Entonces, igual que mi papá, un día mi mamá, un día mi papá, un día mi mamá, un día para ir a utilizar las plantas físicamente. Un día mi papá me llevaba a hacer lo que se llama un canto de Siwa, curar a las personas. Porque en la cultura huachipedi era prohibido tocar a las personas, solamente hay que observar por los ojos, y en los ojos que tenemos y en el tercer ojo, solamente saber qué es lo que tiene esa persona. Entonces, se utilizaba diferentes dimensiones de plantas, diferentes, que se llaman los cosmos, más que todo el cosmos, como el universo, el sol, la luna, la estrella, cosmos del universo, cómo ayuda a través de un canto a una persona, fiebre, un susto, igual en la Pachamama. En la Pachamama al cerro tienes que cantarle, sacando su esencia del cerro, la piedra gigante, lugares sagrados, tierra fértil, ¿no? Entonces, igual, si te has asustado en el río, tienes fiebre, tienen que empezar de los mares, de los océanos, peces gigantes, ríos, cataratas, ojos de agua. Tienes que atraer la esencia de la energía del agua para incorporar en su cuerpo del enfermo, para quitarle fiebre u otros males que tiene en el cuerpo. Igual, tienes que atraer la energía del bosque. Y la energía del bosque, los aves, los animales, la serpiente, el sapo, ¿no? La lluvia, los arcoíris, la sirena, tantas cosas en el agua, perdón, en el bosque, ¿no? Entonces, hay cosas insignificantes que la cultura amazónica ancestral te pueden hacer vivir, que realmente ¿cómo quitabas el dolor sin poner inestable, sin poner cosas que es como una pastilla? Si alguna cosa te picaba, como por ejemplo los hormigas grandes que se llaman isula, te picaba, te dolía, llorabas, te lo hacían un ícaro que es suba, después de 15 minutos ya no te duele, que esa hormiga duele 24 horas. Entonces, cosas admirables, cosas inexplicables, la cultura huachipedi y la cultura machin han utilizado en esas cosas. Entonces, gracias a eso he podido aprender bastante ese trabajo. Hubo ese tipo de enseñanza que me hicieron a partir de los 11, los 14 años me trajeron a la civilización, pero nunca me he olvidado porque era la única hijo que he sido impulsado para hacer este tipo de trabajo. Cuando dices que fuiste el único hijo, ¿es porque te eligieron a ti o porque tus hermanos no estaban motivados a aprender? Han sido motivados, pero no les gustaba. Yo he sido elegido, pienso, porque sin elegir, nadie te da importancia. Yo tenía primos cantidad, pero no podían aprender. No podían, digamos, mis tíos no les gustaba enseñar a sus propios hijos, pero a mí sí, todos los días me llamaba, masticando coca me enseñaba, haciendo no sé cómo se llama, tabaco en polvo en las narices, me enseñaba, y con eso, como una droga, sentías y aprendías más fácil, y entendías por qué me dice así, por qué no me está diciendo así. Entonces, muchas cosas tienes que entender que para ser maestro o para ser líder de conocer la medicina oculta, la ciencia oculta, tienes que estar atento en la vida. Entonces, no es fácil de que las personas, yo soy iniciado, que eso es mentira. Engañan a la vida humana, que muchos chamanes en el Perú que conocemos
yo llegué a entender de que no existe verdadera enseñanza en el mundo espiritual. Alberto, nos estás contando de tu experiencia, cómo has ido aprendiendo de tu madre, de tu padre, un día a través de uno, del otro, caminando en el bosque, haciendo actividades como la pesca. ¿Y cómo transmites tú? Ahora, ¿a quién le enseñas tú todo esto que aprendiste en todos estos años? Verdaderamente yo quiero decir, no quiero ocultar la vida de nadie. Cuando yo he pisado la escuela, me he independizado de mi mamá, de mi padre, donde tarean tener los docentes, los profesores, donde no te da tiempo. Claro, no he hecho la culpa a ellos, pero ahorita no se puede enseñar a nadie. ¿Por qué? Lo tergiversan, lo usan mal, no le importa. En primer lugar, la sociedad ha ido avanzando, que a un niño no le puedes enseñar esas cosas, ¿ya? Entonces, en este momento yo me encuentro solo. Gracias a Dios, gracias a la providencia de su hija, de mi hermana mayor, de mi hermana Teresa, de mi hermana menor, la única que está tratando de aprender, pero todavía le falta algunas cosas. Tiene suficiente desarrollo, capta bien, pero ahorita ni mis propios hijos, ni otras personas hay. Yo puedo enseñar, pero lo van a utilizar a la mala manera. No van a utilizar lo que se utiliza, como dice la naturaleza, no. Entonces, ahorita no tengo a nadie, ningún discípulo, pero mi sobrina Cintia, nada más, el único que yo si la naturaleza lo está alumbrando, me siento que estoy acompañado de ella, porque me abre bastante las páginas, me apoya bastante lo que, yo no puedo más el castellano, porque yo no conozco mucho suficiente el castellano, pero algunas cosas que me faltan me apoya bastante. Entonces, yo creo que yo a nadie lo tengo, solamente la tengo a la Cintia Barancasi Manqueriata. Alberto, es preocupante, es triste, ¿no? Lo que estás diciendo, porque, bueno, felizmente está tu sobrina Cintia, pero tendrían que ser muchos más, ¿no? Tendrías que tener una escuela de niños, de jóvenes, ansiosos por aprender, por recibir de ti estos conocimientos, ¿no? Es una pena. Bueno, ahorita vamos a entrar a la escuela porque, como tal vez sabes, este es un programa que siguen muchos estudiantes de educación y muchos docentes también. Y bueno, y generalmente son personas interesadas también en estos temas que estamos tratando, ¿no? Como contigo. ¿Qué salida le encontramos a este problema? Me imagino que esto lo has estado pensando tú hace ya mucho tiempo. Sí, ¿Qué hacemos? Sí, estaba pensando, yo cómo ya puedo fortalecer, cómo puedo dejar una escuela. Para dejar una escuela necesitamos ciertos materiales, ¿no? Como la educación en el colegio, en la escuela, haciendo algunos carteles. Eso es lo que estamos tratando de que realmente, ¿cómo podemos hacer? Porque esto difícil te van a aceptar en la educación, no sé si intercultural, pero de todas maneras la preocupación es que cómo vamos a empezar, porque yo no soy de fierro ni de piedra tampoco para vivir miles de años. De un momento puedo dejar este mundo y como mi padre, como mi madre, se va a perder esto para siempre. Habrán en la escuela, perdón, habrán en mi comunidad, pero no igual que yo, ¿ya? Entonces, la preocupación más grande de lo que me dicen es cierto. Lo podrá dejar muchas veces a mi sobrina, pero llegar al nivel de que para eso tienes que sacrificarte. Primero yo me he sacrificado.
A los 9 años, a mí me dejaban en el bosque, donde llovía, donde hacía viento, donde caía trueno, donde el río crecía. Yo tenía que soportar eso para entender qué cosa es vivir en el bosque. ¿Cómo te haces hombre en el bosque? ¿Cómo te haces dueño del bosque? ¿Qué te hablan? ¿Qué te dicen? ¿Cuál es la disciplina? ¿Y qué importante vas a hacer para la vida? Eso te enseña. Entonces, si no tienes ese don o ese elegido, es difícil. Lo vas a hacerlo a la fuerza y vas a malograr tu cultura. Vas a hacer cosas negativas, más que todo, es lo que está pasando. Más hay un negativo que lo positivo. A ver, vamos a la escuela, porque tú has mencionado a la escuela como un espacio donde ahí se cortaba, ¿no? Se cortó, te independizaste de tus padres, que le entendí Sí. como me separé de mis padres, más que Ajá. independizarme, ¿no? ¿Cómo es la escuela en Huacaria? Específicamente en Santa Rosa de Huacaria. ¿Tienen una escuela EIB? Los niños que asisten, las niñas, los mayorcitos, ¿hablan la lengua? Nada, nada vamos. Cuando empezó el año 1973, la escuela por primera vez, porque ya había asistido ya en la escuela de Queros de Amazónico y en Pilcopata, pero no, como yo no sabía hablar castellano, hasta los 11 años, no sabía hablar castellano. He sufrido maltratos primeramente para aprender castellano, para aprender a escribir, primero he sufrido maltratos. Entonces, se crea en 1973 la escuela por primera vez en la comunidad nativa de Santa Rosa de Huacaria. Ahí entré, había un tal profesor Antonio Montalvo Mendoza. Con ese profesor un poquito aprendí a leer y a escribir. Entonces, en ahí me he llegado a separarme de mi mamá. ¿Por qué? A mi mamá ya le cuestionaba diciendo, mamá, el profesor me ha dado tarea, mañana me va a sobar, no podría ir contigo a los bosques, ya no puedo ir. Mi mamá en su lengua me dice, qué pena, no vas a saber nada de todo, eso no es el único que me va a tener. El resto, como gente civilizada vivirás, pero sin saber nada de mí, profundamente lo que yo sabía, lo que te iba a dejar. Pero eso es el dolor de hoy. Ningún niño sabe hablar la lengua, ningún niño conoce plantas, ningún niño sabe hacer artesanías, ningún niño sabe cantar en la lengua. Eso es la peor desgracia porque nos han quitado esto. Es feo hablar en la lengua, es horrible hablar de los nativos. Entonces nosotros desde vergüenza hemos vivido durante 15 años. Hasta que ahora ya soy padre de familia, soy abuelo. Entonces ahora se está intentando, pero ya es difícil de volver. Como mi tío Alejandro Dumas decía, tengo que hacer 50 pasos hacia atrás para volver a entender. La escuela, entonces, entiendo que la escuela en Huacaria no es una escuela de educación intercultural bilingüe que fortalezca la cultura o que tenga esa intención. Los mismos profesores son profesor de ahí, pero no se usa muchas veces. Los sabios estamos perdiendo más conocimientos, ¿ya? Solamente aprendemos qué cosa es el sol, qué cosa es tu cuerpo. Eso no es esencia, eso es cualquiera aprende. Lo que usted está queriendo es que cómo el niño debe ir a protegerse, a curar las plantas, a cuidar las plantas, la disciplina, el don de saber conocer de la cultura, de dónde eres y cómo pescas, cómo utilizas la energía del sol, la energía de la Pachamama, qué cosa es Pachamama, o qué cosa es la tierra, qué cosa es piedra gigante, a quién le dicen lugares sagrados,
¿O a qué se dice los apos? No saben. ¿Qué cosa es el río? Es para bañar nomás. Ahí está el pescado, nada más. Porque el niño o el joven debe saber qué cosa es el agua. ¿Cuál es la importancia del agua? ¿Qué cosa genera el agua al hombre? ¿Qué le significa al pueblo amazónico el agua? No saben. Ay, Alberto, me dejas un poco sin palabras, me preocupa mucho, bueno, como seguramente a todos. Aunque son cosas que sabemos, ¿no? Sabemos que están pasando, sabemos que pasa no solamente en Santa Rosa de Huacaria, sino en nuestras comunidades indígenas, amazónicas, andinas, y es una realidad dura, ¿no? Dura, difícil, pero la única, personalmente, compartiendo ideas, Alberto, la única manera posible, pienso, de recuperar, de fortalecer estos vacíos que dices, que mencionas, tiene que ser la educación. O sea, si es que la escuela promoviera realmente, si cumpliera esta función de fortalecer la cultura, la cosmovisión de donde vienen sus niños y niñas, adolescentes, las cosas podrían ser mejores. Tal vez la lengua sea más difícil de recuperar, pero los saberes están ahí, ¿no? Están muy vivos. ¿Cómo te imaginarías eso? ¿Cómo funcionaría para ti idealmente la escuela? Bien, eso creo que nosotros, como personas ya maduras, y en las reuniones comunales, en las reuniones con los docentes, ya había planteado yo, por ejemplo, como Alberto, yo estoy diciendo como Alberto, no como otras personas, hago charlas para los diferentes docentes de la UGEL, por ejemplo, hablando cómo debe ser ya la lengua amazónica, como la lengua quechua en todo el Perú, en Sipibo, Huachperi, Machiguenga, Coñibo, Catataibo, ¿ya? Que sea usada porque es del Perú. Yo antes no tenía miedo, hasta de vergüenza, no tenía eso, pero no sé, el Ministerio de Educación parece que no lo da mucho valor. Ministerio de Educación en el país no lo está valorando, solamente se habla que tengo que aprender matemática, literatura, álgebra. No, está bueno, yo también siento que necesitamos eso, pero lo primordial como esencia en el país nos falta a convivir con pueblos amazónicos que antes han convivido la cultura incaica. Entonces, como usted dice, el peligro de perder nuestra lengua, por eso el Ministerio de Cultura ha declarado patrimonio cultural en salvaguarda de emergencia para recuperar la lengua. Cuando hicimos el diccionario, primero dicen, ¡ah, qué bonito, alnante! Después, ¡ay, difícil de pronunciar! Difícil de... No es difícil. Yo hablo quechua. Yo hablo quechua. En otras comunidades que donde no hablan español, yo también hablo. Ya también en mi misma comunidad, donde no hablan castellano, puro machinga, hablo en machinga. Hay abuelitas que no hablan castellano, que hablan huachiperi, y yo también hablo huachiperi. La lengua masco también ya estoy aprendiendo. Ya. Entonces, no es difícil, sino nos falta voluntad, paciencia, no tenemos paciencia. Eso es lo que está pasando. Entonces, al ver eso, yo, en la educación bilingüe intercultural, que quieren promocionar la educación, los OGELES, no nos toman mucha importancia. Para eso nosotros necesitamos una persona como un proyecto que se haga en la Amazonía peruana para rescatar primero la lengua y conocimientos de las plantas o conocimientos ancestrales amazónicas en el Perú. Eso yo he planteado en Brasil, Bolivia, Colombia, en todo sitio, porque donde estoy, yo siempre hablo de mi cultura, de que soy de dos culturas, no me avergüenzo ahora sí.
Antes me avergonzaba porque me trataban mal, chuncho, come culebra, come esto, come sapo, ¿no? Pero ahora no, así que me digan come sapo, come culebra, igual, como come sapo, respeto primero a mí mismo y a mi gente y a toda la humanidad en el mundo. Existe en el Ministerio de Educación una dirección de educación intercultural bilingüe, ¿no? Que ha elaborado libros diversos, es un gran esfuerzo sin duda, ¿no? En diversas lenguas, y esto que acabas de decir lo he escuchado, ¿no? Esto de no, la pronunciación, no, que está mal escrito, estamos como en peleas tan superfluas cuando lo importante es más bien el coincidir, ¿no? Coincidir en lo cultural, básicamente, no en que se Claro, escribe con la A, con la I, con la J. Estamos perdiendo tiempo, ¿no? Y exacto, es un tiempo valioso, ¿no? Alberto, tú conoces muchos lugares en el mundo, has viajado bastante y has además compartido con otras comunidades también, con otros pueblos indígenas. ¿Tú has alguna vez conocido alguna comunidad similar, digamos, ¿no? A Santa Rosa de Huacaria, que tenemos tan cerca de acá de Cusco, que haya o que tenga este tema más o menos resuelto, que haya resuelto el ya. problema que estamos compartiendo ahora? A la comunidad de Achuare, pero no es entre Perú y Ecuador, ¿ya? Tienen el mismo problema que tenemos nosotros acá en el Perú. Entonces, el primer simposio en la ciudad de Belén, en Brasil, hemos presentado eso para poder explicar qué haría nuestro gobierno para rescatar estas lenguas. ¿Qué cosa haría? Crear escuelas, promotores de conocimientos ancestrales como nosotros, o personas que nos ayuden, antropólogos, que nos ayuden a viabilizar o conocer las raíces, por qué estamos perdiendo. Entonces, eso es lo que nos falta a nosotros. Entonces, es la misma cosa que yo estoy diciendo de los actuales, tienen esa misma dificultad. Por el mismo que un poco, no es difícil de escribir, en su lengua lo escriben, es igual que en una cultura huachiperi, pero de todas maneras, estamos pidiendo a nivel gritos, como se dice, a nivel del país, porque el gobierno no nos están tomando en consideración. Yo te digo esos milagros porque realmente nunca hablan bien de los nativos, nunca hablan bien. Yo he estado en toda Latinoamérica, yo he estado a nivel internacional, yo conozco Grecia, donde están los navajos, los apaches, y he estado. ¿Cómo han superado a esa gente? Pero en el Perú no nos da mucha importancia. Entonces, Milagro, eso tenemos que sacar de la raíz, como usted y yo, otras personas, crear unas escuelas especiales de la educación bilingüe intercultural que netamente conozca la lengua y se conviva con la lengua y con los conocimientos de ancestrales amazónicas en el Perú, que hay muchas lenguas y muchos conocimientos que no le estamos dando importancia. Por todas estas cosas, hay cosas bonitas que aprender, pero más nos estamos dedicando a cosas negativas. Creación de religiones para pelear entre nosotros. Antes no había esas cosas. Si alguien aprendía, enseñaba, le decía cómo era tus actitudes personales, cómo debes comportarte contigo mismo, en la familia, en la cultura, eso enseñaban. Si alguien había muchas peleas, muchos odios, hacían ícaros para fortalecer, para entrar al mundo de la espiritualidad, para sentir, para pedir perdón al mundo donde nosotros vivimos, ¿no? Al universo, a la Pachamama, al agua, al bosque. Primero, lo que pensamos en dañar a las energías, al universo, a la Pachamama, al agua, a la contaminación, al bosque, a la contaminación. ¿Quién ha dicho, por lo menos, hay que hacer
hay que hacer algún ícaro o alguna curación, alguna sanación para limpiar a nuestras energías que nos dan diario nuestra vida. Si no habría el sol, ¿cómo sería? Si no habría la tierra, ¿cómo sería? Si no habría el agua, ¿cómo sería? Si no habría bosque, ¿cómo sería? ¿Se han preguntado eso? Nadie, hermanita, y eso es doloroso para mí. Diario pienso, cuando hago mis ceremonias, cuando trabajamos, cuando mucha gente viene a mis consultorios a llorar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros somos desobedientes en esta vida. ¿Por qué nos enfermamos, Alberto? Así es. ¿Por qué nos enfermamos? ¿Cómo? ¿Por qué? Por la psicosis humana. El hombre amazónico, poco hay psicosis, pero ahora yo como Alberto tengo muchas psicosis. Uno, los inventos del hombre, el dinero. ¿Ya? No tienes plata en la ciudad, mueres de hambre, te vuelves drogadito, te vuelves ratero, te vuelves cosas negativas haces en la sociedad. Entonces, me siento preocupado. ¿Qué van a hacer mis nietos después de acá 20 años, después de 50 años? No voy a poder hacer nada, porque hasta en esos años no voy a existir yo. Y estamos tratando de preservar, rescatar, pero no se puede, porque otros vienen, otras sectas están apareciendo en diferentes comunidades y están dividiendo las comunidades. Entonces, ¿qué cosa voy a hacer? Solamente decir Dios y Dios y Dios, pero nos mandan a rodar las cosas donde nosotros hemos palpado, hemos sido cazadores, pescadores, recolectores, poca agricultura, conocíamos muchas cosas, ruido de un ave, interpretábamos cómo es tu educación y cuándo tú puedes, cómo debes vivir purificado, desde cuándo estás mal, cómo estás mal, por qué estás mal, qué has hecho. Antes nos preguntábamos, nadie te pregunta, coronavirus, ese te vas a morir, ahora virus de viruela, tanta cosa para que el hombre vivamos en psicosis. Wow. Alberto, este programa lo ven muchos estudiantes de educación, jóvenes que van a ser maestros, además maestros interculturales, ¿no? Ya. No solamente de Pugliasunchis, también hay otros estudiantes que nos siguen, docentes diversos, pero hay una línea de trabajo, en el caso de Pugliasunchis y otras escuelas también, que apelan a la interculturalidad como la manera de realmente educarnos bien, educarnos como Claro, sociedad, ¿no? claro, ¿Qué les dirías si los tuvieras delante tuyo ahí sentados escuchándote? ¿Qué les dirías a ellos ya. como Yo les maestros? diría, ya, no como maestro, como amigo. Yo soy amigo de la naturaleza y yo soy amigo de ustedes. Yo no soy nada, yo soy igual que usted, me da sueño, me da sed, me da hambre, puedo hacer cosas, ¿ya? Pero dice, yo le diría a mis amigos, primero nos miremos hacia adentro, a nosotros mismos. ¿Quién eres? Y todavía puedo rescatar mi cultura, puedo hacer algo bueno en mi mundo. Como les antes decía, mi abuelo decía, si quieres rescatar tus cosas positivas de nuestro ancestro, regresa 50 pasos hacia atrás. Entonces, yo a mis amigos les diría, primeramente, hablemos las 4 energías de respeto. Primero al universo, donde está el cosmos. Hay que llegar a entender qué es el sol, qué es la luna, qué es la estrella, qué es la cometa, qué es la galaxia. ¿Ya? ¿De qué manera nos va a servir esa galaxia o esa energía del sol, de la luna? Después nos preguntaremos, ¿qué vamos a hacer con la Pachamama, que estamos haciendo daño, contaminando, sacando petróleo, sacando oro, haciendo daño a la Pachamama? ¿Qué perdón le vamos a pedir? ¿Cómo le vamos a pedir?
Yo eso diría a mis alumnos o a mis amigos, no alumnos tampoco, a mis amigos, ¿qué hacer frente a eso? ¿Cómo quitarnos de ese vicio en la mente, ¿no? ¿Cómo quitarnos? Después les diría a mis amigos que van a ser profesionales, ¿cómo mantener nuestra agua pura, el agua de mucha, ¿cómo se dice? De mucha pureza. ¿Cómo nos limpiamos? ¿Cómo nos perdonamos? ¿Cómo decimos, ya, tanto daño te he hecho, quiero perdonarte, quiero que me des buen pescado, buen baño, buena lavada en mi ropa? ¿Cómo? Entonces, eso hay que trabajar. Después, a nuestro aire, a nuestros bosques, a nuestros animales, que limpia la sociedad, como el gallinazo, el buitre, como el cóndor, como jaguares, tigres, muchísimos animales. ¿Qué hacer? Estamos dañando al mundo y cualquier cosa pasa, echamos la culpa, lo que no vemos. Ay, Dios me está castigando. Ay, Dios no castiga. Nosotros mismos solo nos castigamos, solo nos castigamos. Nadie te puede castigar. Eso es, yo, gracias a mis dioses de la naturaleza, mis abuelos me lo decían, a ti nadie te va a castigar mientras que tú haces cosas buenas, cosas importantes, pero con eso no quiere decir que eres importante. Alguien siempre tiene que decir, porque uno mismo no se puede decir que yo hago, alguien tiene que criticarte si estás haciendo bien o si estás haciendo mal. Eso también mis tíos me decían. No te sientes que tú eres poderoso, no. Siempre a alguien no le va a gustar lo que tú dices. Entonces también yo soy respetuoso de eso. Que si algo me falta, alguien me tiene que corregir, ¿no? Soy humano para errar. Sí, de esto también decían mis ancestros, mi mamá, mis abuelas. Todavía Dios ha sido grande, todavía le conocí a mi abuela, que hablaban de las energías. Cuéntanos lo que te hablaban de las energías. Te voy a contar. Ya, mi abuela siempre me hablaban de las energías. Piensa que Dios te está castigando, tú solito te estás castigando con tus actos disciplinarias, sabiendo lo haces, me lo decía mi abuela. Entonces, los animales te enseñan cómo es la disciplina, cómo es tu forma de vivir. El guacamayo, la sachabaca, el otorongo, ¿no? Entonces, el venado, los aves, la águila, el serpiente, ¿no? Entonces, tengo que saber. Si yo voy a saber esos conocimientos de mis ancestros, cuál era la disciplina del agua, del universo, de la Pachamama, yo voy a decir si tengo miedo a hacer daño como a tu mamá, como a tu papá, a todos en tu entorno. Entonces ahí vamos a aprender qué es el respeto. Ahí puedes hablar, me decía mi abuela, ahí recién hablas todo respeto, pero sin conocer nada. ¿Vas a hablar de respeto? En primer lugar, eres un hombre desastre. No puedes hablar. Entonces tenía razón. Si hoy soy un hombre de mal vivir en el mundo, ¿voy a hablar de respeto? No, no tengo por qué hablar. Mejor debo ser castigado. Gracias, Alberto. Muchas gracias por compartir todos estos aprendizajes tuyos, esta sabiduría, ¿no? Tuya, que reconocemos quienes además te hemos conocido en persona, que alguna vez hemos compartido y Sí. somos afortunados, sin duda. Tú estás viniendo a Cusco Sí. con cierta frecuencia y por eso es que hemos logrado capturarte para hacer esta entrevista, porque Muy te bien. seguimos desde que empezamos con el Mincaricui, pero Mincaricui empezó en pandemia, así que no fue posible ubicarte.
Tú vienes con cierta frecuencia, estás viniendo con cierta frecuencia a Cusco y estás Sí, haciendo atenciones médicas, ¿es así? sí, lo estoy atendiendo. Estoy atendiendo a diferentes personas, personas desahuciadas, personas también que necesitan ciertas atenciones. Estamos haciendo diferentes atenciones. A Ujú, veces, mayor parte, lo que no alcanza la ciencia, ¿no? La ciencia médica, la ciencia occidental, como le llaman. Por ejemplo, sin ofender a nadie, el susto hasta ahora la ciencia médica no ha llegado a descubrir. ujú. Entonces, nosotros con tabaquito, con las oraciones de la Pachamama, las centramos sus cuerpos. Entonces, acá no podemos decir que hacemos la gran cosa, pero sí apoyamos a la humanidad. Ok, bueno, tal vez después podemos poner el número telefónico donde puedan las personas llamarte. No sé si tú lo autorices, porque yo sé que no es para nada el objetivo tuyo, Claro, pero ya me claro. dirás, ya me dirás en interno y veremos si lo incluimos, ¿no? Alberto, ha sido un honor, una alegría muy grande verte y tenerte en este Mincaricuy. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu sabiduría compartida. Gracias, Milagros. Siempre nos hemos conocido, somos amigos eh, a distante, pero de todas maneras yo siempre te he respetado la forma que usted siempre ha mencionado con usted, más que todo con mi familia, con la señora Norma Ramos Ivanquil, que es mi esposa y madre de mis hijos y de mis hijas. Ay, gracias, Y mi Alberto. sobrina también acá lo tienes, a mi A sobrina ver, linda. podemos conocer a Cintia, que es Ya, la ya, ya, heredera de tus conozcanlo a mi conocimientos. A ver, sobrina, conozcanlo. a ver, Acá está, ¿ves? gracias. Ya, Cintia, conozcanlo. ¿cómo estás? Has escuchado, ¿verdad? Acomodémonos con toda frescura, claro. Cintia, cuenta, bueno, nos has escuchado las cosas lindas que ha dicho Alberto sobre ti, ¿no? Como la recipiente de su conocimiento, de su sabiduría. ¿Cómo te sientes con eso? Siento como que fuera una gran responsabilidad también, ¿no? Sí, ahorita yo soy la hija de su hermana menor. Desde niña siempre me ha gustado esto, he estado interesada, pero no siempre a veces tenemos esa época de adolescente que creemos que las cosas son distintas, ¿no? Hasta que por esencia siempre llegamos a conectarnos, siempre lo he estado acompañando a él en el tema de sentirme orgullosa de mis raíces, porque cuando yo llegué casi o sea, viví en la comunidad hasta los 5 años y me fui a vivir, ¿no? A otra familia, por querer mejorar y llegué a los 15 años más o menos. Y cuando yo llegué al colegio y yo me sentía rara, cuando estudié en Puno, me decían, apellido Manqueriapa, ¿de dónde eres? Qué extraño tu apellido. Y a veces hasta me sentía mal, ¿no? Yo decía, ¿por qué no me apellido mamá ni Quispe? Todo lo que, los apellidos así que tienen cada uno. Entonces, cuando yo llego a la comunidad, me, me sentí orgullosa, decía, qué hermoso saber que tengo una abuela, que tengo a mi tío, que saben sobre plantas medicinales, las casas cómo se encuentran, o sea, para mí era un lujo, ¿no? Desde esa fecha que yo lo sigo a él y siempre orgullosa de lo que él hacía, ¿no? Me llamaba mucho siempre la atención, siempre lo perseguía, pero me decía, no, tú no estás preparada todavía, eres joven, te vas a equivocar, no estás centrada todavía, hay cosas que no has perdonado, como él siempre tiene ese don de decir, ¿no? Tú para curar a una persona tienes que sanar por dentro, no tienes que ser una niña herida, no tienes que tener resentimientos con tus padres, tienes que saber ser amor para tú dar amor y así poder curar a las personas, ¿no? No puedes decir, voy a curar cuando tú no te has curado. Entonces, él sí me ha iniciado en el tema de las plantas medicinales, porque es lo que yo vi en mi cosmovisión, en las alucinaciones que yo vi tomando madre planta ayahuasca, que mi abuela me hablaba y me decía, tú te vas a dedicar a esto de las plantas, ¿no? Entonces, ahorita yo siento que como en una escuela, que todavía estoy de primero a tercer grado de primaria en plantas medicinales. Estoy aprendiendo sobre los usos, el manejo en plantas, en las hierbas, en la flor, en la corteza, sus usos, su manejo, toda la parte física de las plantas.
los cantos y todavía eso, siento que es otro nivel que ya poco a poco me lo mereceré, tal vez al momento que él me diga, ya estás lista, ya estás preparada, pero por el momento me siento que todavía estoy en los primeros grados, estoy en los primeros, así, ¿no? Pero él, trato de acompañarlo, trato de que sea un poquito ya ordenado su trabajo, que lo conozcan también, todos los trabajos que verdaderamente realice y a cuántas personas él puede sanar, curar. Es increíble a veces el don que tenemos las personas. Yo misma me admiro de las cosas que hace, porque le salvó también a mi mamá, y le dije, el día que pase esto, tío, si le llegas a sanar de este cáncer a mi mamá que era terminal, yo te voy a acompañar en todo sitio. Entonces, y fue así, con los cantos, con todo, y es la razón de que yo siempre estoy ahí persiguiéndolo para todo. Y algo más, todavía más, formamos un centro que se llama Centro de Sanación Masunahua, en honor a mi abuelo, porque él era un Masunahua, eran sabios, sabios que manejaban todos los cosmos de la medicina esotérica, ¿no? De las plantas. Ellos hacían como los grandes ícaros para balancear el mundo energético, ¿no? Para los incendios, terremotos, maremotos, todo lo que sucedía ellos a través de los ícaros balancearon. Bueno, eso es todo lo que yo aprendo, ¿no? Con mi tío, pero este centro se hace en honor a mi abuelo y tratamos de tener algo más ordenado, algo que, porque él antes andaba, llegaba a Cusco, estaba de hospedaje en hospedaje, de a veces de casa en casa. Entonces algunos amigos siempre nos han sugerido de que ya Alberto tiene que estar en un lugar estable como para poderlo ubicar, porque era un hombre inubicable. Sí. Ya no lo podían ubicar, así que ya yo le agendo las citas, las horas, entonces un poco más ordenado, tenemos el registro de los pacientes, su diagnóstico, que vienen ya a veces del hospital, ¿no? Ya con que tienen cálculos biliares o gastritis, diferentes tipos de enfermedades, y ya sabemos qué plantas tenemos que trabajar y en qué nivel. Él mira el tema energético también, ¿no? De la persona, si es que está en sus manos o no, también es muy, muy sincero. Entonces, así estamos. Ahorita yo aprendiendo de él, yo feliz, siempre les digo a mis primos, a mis primas, deberían de aprovechar que lo tienen ahí día y noche, porque él es un diamante en vida que el día que no esté nos vamos a arrepentir, ¿no? Y trato, estoy ahí en mis primeros pasos, pero ojalá me acepten otros niveles. Sí. Qué bueno, pues la mejor de las suertes, nuestros mejores deseos, Cintia, Alberto, nuevamente un gran abrazo y nos toca despedir el programa. Y bueno, el próximo viernes, como siempre, a las 6:30 de la tarde, casi noche, tendremos como invitado a un representante de la Dirección Regional de Educación para hablar de caminar a la escuela, lo hemos titulado, la urgencia de tomar medidas, ¿no? Este va a ser un programa dedicado a este problema que mantenemos, ¿no? Mantenemos en el tiempo, al parecer sin solución, sin mayor interés de parte de nuestras autoridades educativas, por lo que se entiende, de cuántos cientos de niñas y niños y adolescentes que tienen que caminar 1 hora, 2 horas de ida, de vuelta de sus casas a la escuela, ¿no? No parece nada justo, no es justo, y vamos a ver qué es lo que está pasando y por qué tantos años con lo mismo, ¿no? Recuerden también que pueden encontrar esta entrevista y todas las demás en nuestro canal de YouTube, que está bajo el nombre de EESP Pugliasunchis, y también a través de nuestra página de Facebook. Ahí van a encontrar el link para esas entrevistas. Cada una de nuestras entrevistas es convertida también en un resumen radial de 10 minutos que es transmitido por 2 emisoras de gran alcance en nuestra región, que son Radio Quillabamba y Radio Inti Raymi, como pueden ver en su pantalla ahora. Y bueno, los dejamos ahora con la canción, con este canto guachiperi maravilloso, interpretado por el propio Alberto Manqueriapa, nuestro invitado de hoy. Así que nos vemos el próximo viernes, que estén muy bien, cuídense, chao.
我那美大不用金玫瑰，金玫瑰，金玫瑰，金玫瑰，金玫瑰。我那美大不金玫瑰，金玫瑰，金玫瑰。我那美大不金玫瑰，金玫瑰，金玫瑰，金玫瑰，金玫瑰。我那美大不金玫瑰，金玫瑰，金玫瑰。我个人大不懂玫瑰，懂玫瑰，懂玫瑰，懂玫瑰，懂玫瑰。我个人大不懂玫瑰，懂玫瑰，懂玫瑰。玫瑰，我个人大不懂玫瑰，懂玫瑰，懂玫瑰，懂玫瑰，懂玫瑰。我个人大不懂玫瑰，懂玫瑰，懂玫瑰。我那美大不金玫瑰，金玫瑰，金玫瑰，金玫瑰，金玫瑰。我那美大不金玫瑰，金玫瑰，金玫瑰。我那美大不金玫瑰，金玫瑰，金玫瑰，金玫瑰，金玫瑰。我个人大不懂玫瑰，懂玫瑰，懂玫瑰。我个人大不懂玫瑰，懂玫瑰，懂玫瑰，懂玫瑰。我个人大不懂玫瑰，懂玫瑰，懂玫瑰。